Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Horacio Vives, un experto en temas político-electorales. Doctor Vives, bueno, pues siguen los ecos del proceso electoral, un proceso que hizo enojar a algunos, puso muy felices a otros que ganaron, pero hay un ambiente como de confrontación que ha estimulado el propio presidente contra la clase media. Y todos estos días, casi a diario, golpea pues ofende y demás. ¿Frente a qué estamos? Mira, yo creo que estamos frente a la profundización de una estrategia discursiva que ya conocíamos. A mí me sorprendió mucho que, cuando fue el triunfo electoral, el día de la jornada electoral de 2018, el candidato ganador López Obrador se presentó como un candidato con un discurso inclusivo y con un discurso de unidad para todo el país. Sin embargo, cuando tomó posesión, ya desde el 1 de diciembre de 2018, llamó mucho la atención que como jefe de Estado no le hablara a todo el país, sino que empezara a hacer ya esta distinción, digamos, del 70%, ¿no? De a quién sí le hablaba, por quién sí iba a trabajar o a quién iba a representar y quiénes iban a quedar fuera. Lo cual, francamente, es algo sorprendente para cualquier jefe de Estado que tiene la obligación de velar aunque sea discursivamente, aunque no sea posible en los hechos por todo el país, por toda la población. Y lo que hemos visto desde entonces es, pues justamente ir polarizando, ir viendo esta estrategia de profunda confrontación. Y yo creo que lo que estamos viendo y se puede incrementar más es esta necesidad de radicalizarse para seguir no solamente manteniendo una base que, dicho sea de paso, vimos que quedó mermada en la elección pasada, porque aquí el gran dato, Ricardo, tiene que ver con cómo construimos una narrativa de somos el 53%, somos más de 30 millones a los 16 millones que apenas votaron por el partido del presidente en esta elección, que ya de por sí, si bien fue intermedia, tuvo una participación muy alta. Entonces, creo que lo que vamos a ver, y me parece hasta cierto punto normal, no quiere decir que esté bien, es esta radicalización del discurso para seguir apostando a la polarización. Y bueno, pues amparado en esta polarización, el presidente anuncia cambios en las leyes electorales. Cambios que la propia autoridad electoral ha dicho cuidado porque las cosas se pueden salir de control. ¿Qué significan estos amagos de modificar la ley electoral, reducir el tamaño del INE y demás? Esto suena como una especie de venganza. En realidad también tiene que ver con algo que no es nuevo, digamos, ha sido muy consistente desde el discurso de la campaña, en la transición y obviamente en el desarrollo del gobierno. Sabemos que a López Obrador le incomoda el ámbito y la esfera electoral cuando se trata de algo independiente, de algo técnico, de algo autónomo, y han sido pues innumerables las ocasiones en términos de mensajes, de acciones, de iniciativas para tratar de descalificar, de desprestigiar a las autoridades electorales y particularmente al Instituto Nacional Electoral. Mira, yo veo más allá de esta intención de tratar de hacer una reforma que va a ser muy difícil, a menos de que los partidos que hoy son oposición, que se constituyeron como oposición electoral y que al menos han presentado o manifestado su intención de convertirse en una oposición legislativa, pues le permitan obtener los votos para hacer una reforma electoral. Ahora, al margen de que yo veo difícil que se consigan las mayorías calificadas para hacer la reforma política electoral, porque requeriría una reforma constitucional. El otro tema tiene que ver específicamente con lo que estaba señalando. Sí me parece un despropósito, como en su momento lo planteó Enrique Peña, de tratar de eliminar a los legisladores plurinominales, porque es no entender una de las demandas de las conquistas y de las victorias fundamentales de la izquierda en México, que era justamente obtener espacios de representación política para aquellos partidos, aquellas voces que no eran capaces de ganar
en elecciones de mayoría y que sin embargo contaban con el apoyo electoral, con el apoyo ciudadano de muchos sectores de la población. Entonces, esto me parece pues francamente un despropósito en términos de no entender la pluralidad política del país, pero bueno, también se inserta en una lógica de tratar de conseguir ficticiamente o mecánicamente mayorías cada vez más grandes. Este golpe a los plurinominales es algo que en otros países que han terminado como pues autoritarios y dictaduras abiertamente, es uno de los primeros pasos, acabar con la representación de las minorías como una manera pues de controlar a los opositores. ¿Esto podría ocurrir en México? No, te digo que lo veo complicado porque esta requeriría una reforma constitucional que no creo que los actores políticos de oposición que le harían falta para conseguir esos votos le quieran conceder al presidente. Claramente sería un tiro en el pie o a menos que se tratara, digamos, de una negociación en la cual pues, la oposición consiguiera ciertos avances en otros temas o en otros ámbitos legislativos. Pero creo que específicamente atentar contra la forma representativa para la integración de las cámaras legislativas del Congreso de la Unión y de los congresos locales, pues sería un despropósito y un error mayúsculo aprobar esta iniciativa. Por último, doctor Horacio Vives, pues hemos visto el debilitamiento del partido en el poder y del propio gobierno de manera muy rápida, impensable en muchos casos. Es un partido nuevo, un presidente que tardó muchos años en llegar y que se está debilitando pues de manera muy acelerada. ¿Cuál es el pronóstico de aquí a la elección que viene, la presidencial del 2024? Pues mira, de entrada que falta muchísimo tiempo para llegar a ese momento. En efecto, vimos que la elección de medio término representó, digamos, una pérdida, por lo menos en cuanto al apoyo en el ámbito federal, en el ámbito legislativo, aunque territorialmente se vio recompensado sobre todo con gubernaturas, aunque también ciertamente se perdieron algunas ciudades y capitales importantes en los estados. Mira, yo creo que esto es una cuestión de percepción y depende de cómo veas el vaso, si es medio vacío o medio lleno. Uno hubiera pensado que le hubiera ido tal vez mucho mejor al gobierno, considerando que ante una desgracia como fue el COVID, que no fue algo provocado en México, sino que vino del extranjero y fue una amenaza, pues el presidente hubiera tenido la oportunidad de fortalecerse si hubiera tenido un desempeño responsable en la pandemia, como sí ocurrió con muchos gobernadores que mejoraron en su aprobación. ¿Por qué? Pues porque tuvieron un desempeño mucho más responsable con respecto a esto. Claramente, en el caso del presidente, no aprovechó esa oportunidad de haber sido un líder empático, un líder con compasión y sobre todo responsable políticamente. Entonces, pues uno pensaría que tal vez hubiera quedado mucho más favorecido, porque además pensemos que la campaña coincidió con un proceso muy acelerado de vacunación, que una vez que pasaron las elecciones, pues también bajó y ahora vemos un rebrote de COVID. Entonces, yo lo que creo es que pues falta muchísimo para hacer un pronóstico. Tenemos la consulta esta infame del 1 de agosto, luego vendrá lo de la revocación de mandato, en fin, hay como que aduanas todavía muy puntuales que habrá que ver cómo va siendo la percepción del desempeño del gobierno para ver qué tan debilitado o se puede llegar a recuperar o hacer algún otro tipo de coaliciones o de alianzas de cara al 24. Pero creo que en definitiva sería muy, muy prematuro tratar de hacer digamos, un pronóstico de qué poder esperar en términos de la sucesión, si bien ya hay un ambiente político que está hablando de ello, ¿no? Para el 24. Bueno, terminó el tiempo, doctor, le aprecio, le agradezco y en otro momento seguimos platicando. Con todo gusto, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.